La noche caía lentamente sobre los campos áridos del rancho La Esperanza, y un viento frío recorría los caminos de tierra, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban bajo la luz pálida de la luna. Los árboles se mecían con un susurro que parecía murmurar secretos antiguos, mientras el sonido lejano de los grillos rompía el silencio sepulcral. Mateo, el dueño del rancho, un hombre de mirada profunda y manos curtidas por años de trabajo bajo el sol, se encontraba sentado en el porche de su vieja casa, observando el horizonte como si intentara leer en él los destinos de aquellos que llegaban buscando refugio. Su corazón, fuerte pero cargado de recuerdos dolorosos, latía con una mezcla de ansiedad y esperanza, porque aquella noche no sería como cualquier otra. Algo en el aire, en el frío que se colaba por las rendijas de la madera, le decía que pronto su vida daría un giro inesperado. El sonido de pasos apresurados sobre la grava alertó a Mateo, quien se levantó de un salto y caminó hacia la verja principal. Entre sombras se distinguían dos figuras, temblorosas, envueltas en harapos que apenas protegían sus cuerpos del frío intenso. Eran dos niños, y a su lado, una mujer joven, de mirada cansada y ojos llenos de miedo, que sostenía con fuerza a su hija menor. La mujer alzó la voz, temblando, con un hilo de desesperación que parecía rasgar la noche. «Disculpe, señor, no tenemos a dónde ir». El corazón de Mateo se detuvo un instante. Nunca había visto tal mezcla de miedo y vulnerabilidad en una sola familia. Sus labios se entreabrieron, pero no encontró palabras inmediatas. La sorpresa lo paralizó, y por un momento, el tiempo pareció detenerse, los grillos callaron, el viento cesó, y todo el rancho quedó suspendido en un silencio tan absoluto que parecía mágico. Mateo, un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles, sintió como algo profundo, una fuerza que nunca había conocido, se despertaba en su interior, una mezcla de compasión y determinación que lo impulsaba a actuar. La mujer, con la voz quebrada, continuó explicando. Habían huido de un pueblo donde la codicia y la envidia habían convertido sus vidas en una pesadilla. Su padre había enfermado, la casa había sido vendida por deudas que nunca habían contraído, y ellos no tenían a nadie que los recibiera. Mateo escuchaba atentamente, y aunque la historia estaba llena de desgracias, su mirada no mostraba lástima, mostraba algo más profundo, reconocimiento del sufrimiento, y un deseo irrefrenable de proteger. Los niños se acercaron a él con timidez, buscando seguridad en aquel hombre que apenas conocían, y Mateo, con manos firmes y voz calmada, les dijo: «Vengan, entren al rancho, aquí encontrarán un lugar seguro por esta noche». Pero aquella noche no sería solo un refugio temporal, sería el inicio de algo que cambiaría la vida de todos. La mujer lo observó con incredulidad, incapaz de creer que alguien pudiera ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y alivio, mientras las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mateo, por su parte, sintió un peso desaparecer de sus hombros, como si aquella decisión, sencilla pero profunda, lo liberara de años de soledad y rutina. El rancho, la casa, el viento y la luna parecían celebrar aquella llegada inesperada, como si todo conspirara para marcar el comienzo de un cambio inevitable. Esa noche, mientras el fuego en la chimenea iluminaba los rostros de los recién llegados, Mateo comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. A veces, los actos más simples, los gestos de compasión que nacen del corazón, son los que dejan la huella más profunda, y lo que haría en los días siguientes, nadie podría imaginarlo, porque, en medio de la oscuridad y el miedo, el destino estaba a punto de revelar un secreto tan impactante que transformaría no solo sus vidas, sino todo lo que conocían sobre la bondad humana. El amanecer llegó lentamente sobre el rancho La Esperanza, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Los pájaros comenzaron a despertar con sus trinos, y el aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de la tierra húmeda, mezclado con el leve perfume de las flores silvestres que crecían a lo largo del camino de entrada. Mateo caminaba entre los establos, revisando los animales con cuidado, pero su mente estaba centrada en la familia que había acogido la noche anterior. No podía dejar de pensar en la mirada de la mujer, en los ojos de los niños, y en cómo la vulnerabilidad y la inocencia se mezclaban de una manera que despertaba algo que hacía mucho tiempo no sentía.
Un anhelo de proteger, de cuidar, de cambiar el destino de otros. La mujer, que se llamaba Isabel, permanecía sentada en un banco junto a la cocina del rancho, abrazando a su hija menor y observando a Mateo con una mezcla de gratitud y temor. Cada pequeño movimiento suyo parecía medido, como si temiera que la bondad que había recibido fuera solo un espejismo. Los niños, por su parte, exploraban el patio con cautela, tocando cada rincón del lugar con ojos grandes y curiosos. Cada madera vieja, cada herramienta, cada huella en la tierra parecía contarles historias que nunca habían escuchado, historias de trabajo duro, de paciencia y de un hogar que no juzgaba, sino que acogía. Mateo decidió que no podía quedarse en la pasividad. Sabía que su rancho era modesto, que los recursos no eran abundantes, pero algo en su corazón le decía que ayudar a esa familia era más importante que cualquier miedo o preocupación. Así que se acercó a Isabel y, con voz firme pero amable, le dijo: «No solo esta noche tendrán un lugar para dormir, aquí podrán quedarse mientras encontramos una solución para que puedan vivir con dignidad». Isabel lo miró, incapaz de hablar por unos segundos. El llanto contenía en su garganta amenazaba con salir, y finalmente, sus labios temblorosos pronunciaron un débil: «Gracias, gracias, Señor». Ese día, mientras el sol ascendía alto y calentaba los campos, Mateo se dedicó a mostrarles la rutina del rancho. Enseñó a los niños cómo alimentar a los animales, cómo recolectar huevos, y cómo el trabajo constante, aunque duro, podía dar frutos que mantenían a todos vivos y fuertes. Isabel observaba todo con atención, intentando absorber cada palabra, cada gesto, como si aquello fuera una lección no solo de trabajo, sino de vida. Pero no todo era tranquilidad. En los días que siguieron, comenzaron a llegar rumores del pueblo vecino, donde la familia había huido. Palabras llenas de envidia, miedo y prejuicio viajaban a través de las calles y alcanzaban incluso los oídos de Mateo. Algunos vecinos comentaban con desprecio que esa familia no merecía compasión, que no eran más que pobres desplazados que traían problemas. Sin embargo, Mateo no permitió que esas voces contaminaran su juicio. Sabía que el verdadero valor se medía en actos, no en comentarios vacíos, y su decisión de protegerlos solo se fortalecía con cada día que pasaba. Una tarde, mientras la brisa recorría los campos y el cielo comenzaba a teñirse de naranjas y violetas, Mateo observó cómo los niños jugaban cerca del granero. Sus risas llenaban el aire de una alegría pura, inesperada, que parecía sanar las heridas del pasado. Isabel, desde la puerta de la cocina, los miraba con una sonrisa contenida, y Mateo sintió, por primera vez en años, un atisbo de paz. Pero sabía que la verdadera prueba aún no había llegado, que el destino aún tenía guardadas sorpresas, que pondrían a prueba su coraje, su compasión, y su capacidad de actuar frente a lo imposible. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar y el fuego en la chimenea iluminaba los rostros llenos de esperanza, Mateo comprendió algo que cambiaría todo. La bondad no era solo un acto de generosidad, sino una fuerza capaz de transformar vidas, de derribar muros, y de desafiar incluso los prejuicios más arraigados. Y él estaba a punto de demostrarlo de una manera tan impactante, tan inesperada, que nadie que presenciara sus acciones podría olvidar jamás lo que aquel hombre había hecho por aquellos que no tenían a dónde ir. Los días siguientes trajeron consigo un cambio sutil pero profundo en el rancho La Esperanza. El aire parecía más cargado de vida, y cada amanecer llevaba consigo la promesa de nuevas oportunidades, mientras Mateo observaba cómo la familia empezaba a adaptarse a aquel lugar que, hasta hace poco, les había parecido un refugio temporal. Isabel se levantaba temprano, ayudando en la cocina y aprendiendo a organizar los espacios, mientras los niños, llenos de energía y curiosidad, exploraban cada rincón con ojos brillantes y llenos de asombro. La rutina del rancho, aunque dura y constante, se convirtió en una especie de terapia para todos. Cada tarea, cada gesto de cuidado, fortalecía lazos invisibles que comenzaban a unirlos en algo más que simple compañía, una nueva familia, formada no por la sangre, sino por la compasión y la confianza compartida. Sin embargo, la tranquilidad no podía durar para siempre. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender detrás de las colinas y el cielo se pintaba de tonos rojos y dorados,
Un grupo de hombres del pueblo vecino apareció en el camino de entrada. Sus rostros mostraban desconfianza y desdén, y sus palabras venían cargadas de reproches. ¿Qué hace esa gente aquí?, preguntó uno, con un tono que dejaba entrever desprecio. No tienen derecho a quedarse en este rancho. Mateo, firme y sereno, se colocó frente a ellos, protegiendo a la familia que ahora dependía de él. Sus ojos, profundos y decididos, parecían atravesar cada palabra con una calma que intimidaba. Aquí no hay injusticias, respondió con voz clara. Tienen derecho a un lugar seguro, y yo no permitiré que nadie los intimide ni los haga sentir menos. Los hombres lo miraron con incredulidad, incapaces de comprender cómo un solo hombre podía desafiar sus prejuicios y su arrogancia. Murmuraron entre ellos, y finalmente, con un gesto de desprecio, se retiraron, dejando un silencio pesado que impregnó el rancho durante varios minutos. Mateo respiró hondo, consciente de que aquello era solo el principio. La verdadera prueba vendría después, cuando las dificultades fueran más grandes y las decisiones más difíciles, y él tendría que demostrar que su compasión no era temporal ni superficial, sino una fuerza capaz de desafiar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras la familia cenaba junta por primera vez sin temor ni prisa, Isabel le preguntó a Mateo: «Señor, ¿cree que realmente podremos quedarnos aquí, sin que nos hagan daño?». Mateo la miró con calma, sus ojos reflejando tanto la determinación como la ternura. Colocó una mano sobre el hombro de la mujer y respondió: «Mientras yo esté aquí, nadie les hará daño. Este lugar es su hogar, aunque hayan pasado por tantas injusticias, y juntos, encontraremos la manera de que eso nunca cambie». Los niños, escuchando estas palabras, se abrazaron entre ellos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podían confiar plenamente, que podían soñar sin miedo, y Mateo, observando aquel momento, comprendió que el acto de compasión que había comenzado con una simple decisión, esa noche en que los había acogido, estaba dando frutos más grandes de lo que jamás hubiera imaginado. Pero el destino aún tenía sorpresas guardadas, y Mateo lo sabía. En su interior, sentía una mezcla de anticipación y preocupación, porque algo más estaba por llegar, algo que pondría a prueba su corazón, su fortaleza, y la fe que había depositado en la humanidad. Una sombra del pasado, una amenaza silenciosa, comenzaba a acercarse, y aunque nadie en el rancho lo sabía, las decisiones que se tomarían en los días siguientes cambiarían la vida de todos para siempre. Mientras la luna se alzaba sobre el rancho y la noche envolvía los campos con su manto oscuro, Mateo permaneció despierto, mirando el horizonte. Sabía que la verdadera prueba estaba por llegar, y que lo que él haría a continuación sería tan impactante que nadie que lo presenciara podría olvidarlo jamás. Algo que no solo transformaría la vida de Isabel y sus hijos, sino también la suya, y la de todos aquellos que alguna vez dudaron del poder de la bondad. Los días siguientes se tornaron más tensos. Aunque la familia se adaptaba al rancho, la sombra de los rumores del pueblo vecino continuaba sobre ellos, como una nube gris que amenazaba con descargar tormentas. Mateo sabía que no bastaba con darles un refugio, debía preparar a Isabel y a los niños para enfrentar el mundo exterior, un mundo que a veces era cruel, injusto y lleno de ojos que juzgaban sin conocer. Así que comenzó a enseñarles más que tareas del rancho. Les enseñó a leer los signos del cielo, a escuchar los sonidos de la tierra y a interpretar el lenguaje silencioso de los animales. Les enseñó a confiar en su instinto, a no dejarse intimidar, y a encontrar fuerza incluso en la vulnerabilidad. Isabel observaba con admiración cada gesto de Mateo. No solo era un hombre fuerte y trabajador, sino alguien capaz de enfrentar la injusticia con calma y decisión. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar sin miedo, que, aunque el pasado los hubiera golpeado, todavía existía la posibilidad de un futuro seguro. Los niños, por su parte, comenzaron a sonreír con más frecuencia. Sus risas se mezclaban con el canto de los pájaros y con el murmullo del viento entre los árboles, como si la naturaleza misma aprobara aquel pequeño oasis de seguridad que Mateo había creado. Pero la tranquilidad fue breve. Una tarde, mientras Mateo reparaba la cerca del corral, escuchó un ruido fuerte que provenía del camino de entrada. Al girar, vio un carruaje llegando, acompañado de dos hombres montando a caballo.
no eran vecinos comunes, sino emisarios de la ciudad, enviados por el hombre que había sido responsable de las desgracias de Isabel y su familia. La mirada fría de aquellos hombres hablaba de negocios turbios, de amenazas y de la intención de reclamar lo que ellos consideraban suyo. Mateo no perdió la calma, respiró hondo y caminó hacia ellos, con la espalda recta y los hombros firmes. La familia se reunió detrás de él, tomando fuerza de su presencia. Uno de los hombres habló, con voz dura y cortante. Señor Mateo, parece que se ha tomado libertades con asuntos que no le conciernen. Esta familia pertenece al territorio que representamos, y debemos llevárnosla. Mateo lo miró con ojos penetrantes, sin mostrar temor, y respondió con voz firme. Aquí nadie va a ninguna parte si no es por decisión propia. Este lugar es su hogar mientras yo esté presente, y no permitiré que nadie los obligue a abandonar lo que necesitan para sobrevivir. Los hombres fruncieron el ceño, sorprendidos por la determinación de aquel hombre que, a primera vista, parecía solo un granjero común, pero Mateo continuó, su voz resonando en el aire frío de la tarde. Si vienen con violencia, se arrepentirán. Yo protejo a quienes no tienen a dónde ir, y no dudaré en enfrentar cualquier injusticia que amenace a esta familia. Un silencio pesado cayó sobre el camino, los hombres intercambiaron miradas, y finalmente, con gesto de desdén, se retiraron, dejando un eco de amenaza latente. Mateo sabía que no sería la última vez que enfrentarían conflictos, pero aquel momento consolidó algo más que la protección física de la familia. Consolidó la confianza y la fe que ellos comenzaban a depositar en él, y la certeza de que los actos de bondad, aunque sencillos, podían desafiar incluso al poder y la corrupción. Esa noche, mientras el fuego en la chimenea iluminaba los rostros de Isabel y los niños, Mateo comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. No bastaba con protegerlos de enemigos visibles, sino que también debía guiarlos a enfrentar los miedos internos, las dudas y la desesperanza que habían cargado durante tanto tiempo. El destino, silencioso pero inminente, estaba preparando el momento en que Mateo tendría que hacer algo tan inesperado, tan impactante, que cambiaría no solo la vida de la familia, sino también la percepción de todos aquellos que alguna vez dudaron del poder de la bondad humana. El viento golpeaba las ventanas con fuerza esa noche, y Mateo permaneció despierto, mirando los árboles que se mecían con el murmullo de la oscuridad. Sabía que en cualquier momento, la vida les pondría a prueba, y que las decisiones que tomara en los días siguientes determinarían no solo su destino, sino el futuro de aquellos que confiaban plenamente en él. Por primera vez, entendió que la verdadera fuerza de un hombre no residía solo en su cuerpo, sino en su corazón, en su capacidad de actuar incluso cuando nadie más creía posible la justicia. Los días siguientes trajeron un aire de tensión silenciosa sobre el rancho La Esperanza. Aunque la familia se sentía segura bajo la protección de Mateo, la amenaza de los emisarios y los rumores del pueblo cercano permanecían como una sombra que se arrastraba sobre ellos. Cada sonido, cada paso fuera del camino principal hacía que Isabel contuviera la respiración, y los niños, aunque más confiados que antes, sentían a veces un miedo que no podían comprender del todo. Mateo observaba todo con atención. Sabía que no podía subestimar las consecuencias de la bondad en un mundo donde la envidia y la codicia podían aparecer de la manera más inesperada. Una mañana, mientras los primeros rayos del sol iluminaban los campos, Mateo decidió llevar a los niños a explorar la parte más lejana del rancho, donde la tierra era más fértil y los animales pastaban con tranquilidad. Quería enseñarles que la vida no siempre estaba llena de amenazas, que también existían momentos de calma, belleza y aprendizaje, y que la esperanza podía nacer incluso en los lugares más difíciles. Los niños corrían entre los pastizales, riendo y saltando, mientras Isabel los seguía de cerca, con una sonrisa contenida, agradeciendo que, por primera vez, sus hijos pudieran vivir sin temor inmediato. Pero la paz fue interrumpida por un grito distante. Mateo levantó la vista y vio humo elevándose cerca del límite del rancho. Su corazón se aceleró, y corrió hacia el origen, con Isabel y los niños siguiéndolo, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Al llegar, descubrieron que un pequeño corral cercano había sido incendiado. El fuego consumía la madera seca y los pastizales circundantes, y aunque no hubo heridos,
La amenaza estaba clara. Alguien quería enviar un mensaje. Mateo no perdió tiempo. Rápidamente tomó cubetas, pala y azadón, y junto con Isabel y los niños, comenzaron a controlar las llamas, mojando la tierra y sofocando el fuego con un esfuerzo conjunto que los unió más que nunca. Cuando finalmente lograron apagarlo, Mateo respiró profundamente, y sus ojos se encontraron con los de Isabel. Ella estaba asustada, pero también llena de determinación. Comprendió que aquel hombre no solo les había dado un techo, sino también fuerza y coraje para enfrentar la adversidad. Mateo, por su parte, sintió una mezcla de rabia y resolución. La injusticia no podía ganar, y haría todo lo que estuviera en sus manos para proteger a quienes no tenían a dónde ir. Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio, Mateo tomó la mano de Isabel y dijo: «Esto apenas comienza, no podemos permitir que nos intimiden, y debemos prepararnos para todo lo que venga. La bondad no es debilidad, es nuestra fuerza». Isabel asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras, y los niños, aunque demasiado pequeños para entender todo, sintieron la seguridad que emanaba de Mateo, como si su presencia pudiera alejar cualquier miedo. Pero el peligro no solo venía de fuera. Mateo sabía que la mayor prueba estaría dentro del mismo, en cómo reaccionaría cuando la situación exigiera algo que nadie podría prever, algo que pondría en riesgo no solo su vida, sino también la confianza de aquellos que dependían de él. Sabía que debía actuar con inteligencia y corazón, y que cada decisión tendría un peso incalculable. Mientras la luna ascendía sobre el rancho y las sombras se alargaban, Mateo permaneció en el porche, mirando el horizonte. El silencio era absoluto, pero en su interior sentía un latido creciente, una certeza que lo impulsaba a prepararse para el momento en que tendría que hacer algo tan impactante que cambiaría todo, algo que demostraría que la bondad, cuando se combina con la valentía, puede desafiar incluso a los más poderosos y transformar vidas para siempre. La madrugada siguiente llegó silenciosa, apenas con el murmullo del viento entre los árboles del rancho La Esperanza. Mateo no pudo dormir, su mente recorría cada detalle de los días pasados, el incendio, las amenazas, la incertidumbre que se cernía sobre la familia que había decidido proteger. Sabía que la bondad que había ofrecido no sería suficiente si no acompañaba sus actos con previsión y estrategia. La vida había enseñado que incluso las intenciones más nobles podían ser puestas a prueba por la malicia y la codicia. Isabel se levantó primero, con la mirada cansada pero llena de determinación. Los niños todavía dormían, y ella caminó hasta Mateo, tocando suavemente su hombro. ¿Está bien?, preguntó con voz temblorosa, pero firme. Mateo giró la cabeza y sonrió levemente. Sí, pero debemos estar preparados. Lo que vino ayer fue solo un aviso, la verdadera prueba llegará pronto, y debemos protegernos y mantener la calma. A medida que el sol comenzaba a iluminar los campos, Mateo decidió que era momento de reforzar las defensas del rancho. No se trataba solo de cercas o herramientas, sino de crear un espacio donde cada miembro de la familia supiera cómo actuar, cómo cuidar a los demás y cómo enfrentar cualquier amenaza sin perder la serenidad. Isabel ayudaba a organizar el almacén y los utensilios, mientras los niños aprendían a colaborar, siguiendo las instrucciones de Mateo. Cada pequeño esfuerzo reforzaba la unión entre ellos y les enseñaba que juntos podían enfrentar lo que viniera. Pero la tensión creció cuando, al mediodía, se escucharon voces fuertes en el camino de entrada. Mateo corrió hacia la verja, y vio un grupo mayor de hombres que avanzaban, algunos a caballo, otros a pie. Sus rostros eran duros, llenos de odio y desdén, y traían consigo cadenas de órdenes y amenazas que dejaban en claro que no pensaban marcharse sin imponer su autoridad. Mateo respiró hondo, con el corazón latiendo rápido pero la mente clara. Sabía que no podía permitir que el miedo dominara la situación, debía actuar con inteligencia y coraje. Se adelantó, caminando lentamente hacia los hombres, con una calma que los desconcertó. «Escúchenme», dijo con voz firme, «esta familia está bajo mi protección. Nadie los tocará mientras yo esté aquí. Si quieren justicia, hablen conmigo, pero no permitiré violencia ni intimidación». Los hombres se miraron entre sí, algunos sonriendo con malicia, otros mostrando dudas.
Parecía imposible que un solo hombre pudiera detenerlos, y sin embargo, la seguridad de Mateo era tan palpable que hasta la amenaza parecía tambalearse frente a su firmeza. Uno de los hombres, con tono burlón, dijo: ¿Y qué harás, granjero? ¿Nos vas a enfrentar tú solo? Mateo no respondió de inmediato, su mirada se endureció, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Entonces, con voz clara y resonante, pronunció palabras que ningún hombre esperaba escuchar. Sí. Si es necesario, sí, porque la bondad que ofrezco no es debilidad, y aquellos que no tienen a dónde ir merecen ser defendidos. El silencio cayó sobre el grupo. Algunos hombres intercambiaron miradas, confundidos, mientras otros retrocedían un paso, sin comprender cómo un solo hombre podía desafiar su autoridad. Mateo aprovechó ese momento para enviar a Isabel y los niños hacia la casa, asegurándose de que estuvieran a salvo. Luego, se preparó para enfrentar lo que venía, consciente de que cada acción sería recordada, y de que lo que estaba a punto de hacer sería tan impactante que cambiaría para siempre la percepción de aquellos que alguna vez dudaron de la bondad y el valor. Mientras la tarde avanzaba, y las sombras se alargaban sobre los campos, Mateo permaneció firme, un pilar de determinación y coraje. Sabía que el momento decisivo estaba cerca, y que su decisión definiría no solo el destino de la familia, sino también la manera en que la justicia y la compasión podían imponerse incluso en un mundo lleno de injusticia y prejuicio. El sol comenzaba a descender detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados, y el viento traía consigo un olor a tierra seca y polvo. Mateo permanecía firme frente al grupo de hombres que se había acercado al rancho, su postura recta, su mirada fija y sus manos ligeramente abiertas, listas para cualquier eventualidad. Cada segundo parecía dilatarse, el silencio era absoluto, roto únicamente por el sonido de los cascos de los caballos y la respiración contenida de Isabel y los niños, escondidos tras la puerta principal, observando con ojos asustados pero llenos de confianza en aquel hombre que los había salvado. Uno de los emisarios dio un paso adelante, mostrando un gesto desafiante. Su voz, cargada de arrogancia, resonó en el aire. Te damos una última oportunidad, Mateo. Entrega a la familia, o tendrás que enfrentar las consecuencias. Mateo respiró hondo, sintiendo como cada fibra de su ser se tensaba. Sabía que cualquier movimiento en falso podía ser peligroso, pero también sabía que retroceder significaba traicionar la confianza de quienes dependían de él. Con voz firme y resonante, respondió: No permitiré que nadie les haga daño. Esta familia tiene derecho a vivir con dignidad, y no retrocederé ante amenazas ni violencia. Un murmullo de incredulidad recorrió el grupo. No podían entender cómo un hombre podía desafiar su autoridad con tanta calma y determinación. Fue entonces cuando Mateo tomó una decisión que nadie esperaba, dio un paso adelante, sin miedo, y levantó las manos hacia los hombres, no como un gesto de rendición, sino como un desafío. Si quieren pelear, lo harán conmigo. Pero sepan esto, quienes dañen a los inocentes deberán enfrentarse no solo a mí, sino a la justicia que aún existe en los corazones de aquellos que se niegan a rendirse. Los hombres intercambiaron miradas, indecisos. Algunos comenzaron a retroceder, mientras otros tensaban los puños, pero ninguno se atrevió a avanzar. Mateo permaneció inmóvil, mostrando una fuerza que no dependía solo del cuerpo, sino del corazón y la convicción. Isabel, desde la seguridad de la casa, no pudo contener las lágrimas. Sentía orgullo y miedo al mismo tiempo. Por primera vez, comprendió lo que significaba la verdadera valentía, la que surge cuando se actúa por amor y compasión, no por orgullo o miedo. Los niños, escondidos detrás de su madre, miraban con ojos abiertos, sin entender del todo, pero percibiendo que algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Finalmente, los emisarios, incapaces de quebrar la firmeza de Mateo, decidieron retirarse, pero dejaron un mensaje claro: la amenaza no había terminado, y aquellos que se atrevieran a desafiar la injusticia podrían enfrentar retos aún mayores. Mateo respiró profundo, sintiendo la tensión abandonar lentamente sus músculos. Sabía que había ganado esa confrontación,
pero también comprendía que los desafíos apenas comenzaban, y que debía preparar a la familia para lo que vendría. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre los campos y las estrellas se reflejaban en los ojos de los niños, Mateo comprendió algo fundamental: la verdadera fuerza de un hombre no se mide en golpes ni amenazas enfrentadas, sino en su capacidad de proteger a los vulnerables y actuar cuando todos esperan que se quede quieto. Y lo que él haría en los días siguientes sería tan inesperado y tan impactante que nadie podría olvidarlo jamás, ni siquiera aquellos emisarios que habían subestimado su determinación. Por primera vez, Mateo sintió que la bondad y la valentía podían coexistir en un solo acto, y aunque el camino aún era incierto, la familia sentía que, mientras él estuviera allí, no tenían a dónde ir, pero sí tenían un protector que los haría enfrentar cualquier desafío. El amanecer del día siguiente llegó con un silencio inquietante sobre el rancho La Esperanza, los árboles apenas se mecían, y el canto de los pájaros parecía más apagado de lo habitual, como si la naturaleza misma presintiera que algo importante estaba por suceder. Mateo se levantó antes de que el sol iluminara el horizonte. Sus pasos eran firmes mientras recorría el rancho, revisando cada cercado, cada establo, cada rincón donde la familia pudiera estar segura. Sabía que la amenaza que habían enfrentado el día anterior no había desaparecido, solo había sido un aviso de lo que estaba por venir. Isabel y los niños comenzaron a levantarse poco a poco. La mujer notaba la tensión en el rostro de Mateo, pero también la calma que emanaba, como si supiera que cualquier miedo podía ser controlado si se actuaba con inteligencia y determinación. Hoy debemos estar más atentos que nunca, dijo Mateo mientras los reunía en la cocina. No podemos permitir que nadie nos tome por sorpresa. Los niños asintieron, todavía sin comprender completamente lo que significaban las palabras de Mateo, pero confiando plenamente en aquel hombre que había transformado sus vidas. Isabel, por su parte, sentía un nudo en la garganta, mezcla de miedo y esperanza, mientras intentaba transmitir a sus hijos seguridad, aunque también compartía la incertidumbre que flotaba en el aire. Al mediodía, un grupo de hombres desconocidos apareció nuevamente en el camino de entrada. Esta vez eran más numerosos, y algunos traían herramientas que podían utilizar para intimidar o dañar, pero Mateo no retrocedió, salió al encuentro, caminando con pasos firmes, su mirada fija y su voz calmada pero firme. Si buscan problemas, los encontrarán conmigo, pero si desean hablar, podemos hacerlo de manera justa y sin violencia. El líder del grupo, un hombre alto y corpulento, frunció el ceño y dijo: No sabemos quién te crees, Mateo, pero no dejaremos que esta familia se quede aquí. Mateo dio un paso adelante, sin miedo, y respondió: Esta familia no tiene a dónde ir, y mientras yo esté aquí, no permitiré que nadie los intimide ni los lastime. Un murmullo recorrió el grupo. Algunos hombres comenzaron a retroceder, otros intercambiaron miradas de duda. Mateo aprovechó ese momento para hacer algo que cambiaría todo. Se giró y, con un gesto decidido, abrió la puerta de la casa, invitando a Isabel y los niños a acercarse. Luego, tomó una de las herramientas del rancho, no como arma, sino como símbolo de que estaba preparado para defender lo que era justo. Los hombres se quedaron paralizados. La determinación de Mateo era tan fuerte que parecía llenar el aire mismo. Sus ojos reflejaban no solo coraje, sino también la firme convicción de que la bondad podía ser un escudo tan poderoso como cualquier fuerza física. Esa tarde, tras horas de tensión, los emisarios finalmente decidieron retirarse, dejando tras de sí un silencio inquietante, pero también una lección clara. Mateo no solo protegía a quienes no tenían a dónde ir, sino que su valor y su decisión eran un aviso de que la justicia y la compasión podían imponerse incluso ante la amenaza más intimidante. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos y las estrellas brillaban como testigos silenciosos, Mateo se sentó frente al fuego con Isabel y los niños. Por primera vez en días, pudieron respirar sin miedo inmediato, aunque sabían que la verdadera prueba aún no había terminado. Mateo comprendió que el acto de proteger a los vulnerables requería no solo fuerza física, sino también estrategia, paciencia y una fe inquebrantable en la bondad humana, y que pronto, tendría que realizar algo tan impactante que nadie que lo presenciara podría olvidarlo jamás.
El amanecer se filtraba tímidamente entre las cortinas del rancho La Esperanza, mientras Mateo recorría el patio con pasos firmes. Sus ojos escrutaban cada rincón, cada sombra, cada posible punto desde donde alguien pudiera acechar. La noche anterior había sido tensa, pero hoy sabía que los eventos tomarían un giro más peligroso. Los emisarios del pueblo vecino no se detendrían tan fácilmente, y la familia que había decidido proteger dependía por completo de su ingenio, su fuerza y su capacidad para actuar cuando nadie lo esperaba. Isabel y los niños despertaron con cierta inquietud, percibiendo la tensión que se respiraba en el aire. Los pasos seguros de Mateo les daban confianza, pero también les recordaban que los peligros aún estaban presentes. Él los reunió junto a la cocina y les explicó, sin alarmarlos demasiado, que ese día sería diferente. Debían mantenerse unidos, atentos y actuar en conjunto si surgía cualquier amenaza. Los niños escuchaban, asombrados, mientras Mateo les enseñaba que la valentía no siempre consistía en pelear, sino en saber cuándo protegerse y cuándo desafiar lo que era injusto. Al mediodía, los hombres del pueblo llegaron nuevamente, esta vez en mayor número, algunos montados a caballo, otros avanzando por los caminos con gestos amenazantes, y todos con la intención de demostrar que nadie podía desafiar su autoridad. Mateo no retrocedió, avanzó hacia ellos, con el rostro firme y la mirada fija, respirando profundo mientras sentía la presión del momento. Cada segundo contaba, cada movimiento podía cambiar el destino de la familia y del rancho. Hoy no habrá sorpresas, dijo Mateo con voz clara. Esta familia no tiene a dónde ir, y yo estoy aquí para protegerlos. Si alguien intenta hacerles daño, enfrentará mi decisión y la consecuencia de sus acciones. Los emisarios se detuvieron, sorprendidos por la determinación de aquel hombre que parecía desafiar sus amenazas con calma. Uno de ellos, más arrogante que los demás, dio un paso adelante y gritó: «Esto no es tu asunto, Mateo. Sal de aquí y deja que esta familia vuelva con nosotros». Pero Mateo estaba preparado. Aquel día no se trataba solo de palabras, sino de un plan que había ideado desde la noche anterior. Con un gesto preciso, indicó a Isabel que cerrara y asegurara todas las entradas de la casa, mientras los niños se ubicaban en un lugar seguro dentro de la misma. Él permaneció en el centro del patio, firme, mientras los hombres avanzaban, confiados en que su número les daría ventaja. Entonces, Mateo hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Utilizó las herramientas del rancho y los recursos a su alcance para crear obstáculos estratégicos, bloqueando el paso, desviando caminos y usando la geografía del lugar en su favor. No se trataba de un acto impulsivo, sino de un plan calculado, donde la inteligencia y la valentía se combinaban para proteger a los vulnerables. Cada movimiento suyo era meticuloso, cada decisión medida, y cada acción reflejaba la convicción de que la bondad podía ser defendida con firmeza y astucia. Los hombres se encontraron con dificultades inesperadas. Los obstáculos improvisados por Mateo complicaban sus avances, y la calma con la que él actuaba les resultaba desconcertante. Algunos comenzaron a dudar, mientras otros intentaban tomar decisiones apresuradas, solo para encontrarse atrapados en un terreno que no comprendían completamente. Mateo aprovechó cada instante para mantener a la familia a salvo, observando sus movimientos desde un lugar estratégico, preparado para intervenir en cualquier momento si la situación se tornaba peligrosa. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a descender y las sombras alargaban el terreno, los emisarios comprendieron que aquel hombre no era un simple granjero, era alguien capaz de anticipar, proteger y desafiar, con una combinación de fuerza, inteligencia y compasión que nadie había imaginado. Mateo, por su parte, comprendió que la verdadera prueba no era solo proteger a la familia, sino demostrar que la bondad, acompañada de determinación, podía imponerse incluso ante la amenaza más intimidante. Esa noche, mientras la familia se reunía alrededor del fuego, Isabel y los niños sintieron una mezcla de miedo, admiración y alivio. Sabían que estaban seguros, al menos por ahora, y que la protección de Mateo no era solo física, sino también un ejemplo de valor y compasión. Mateo, observando sus rostros iluminados por la llama, comprendió que pronto tendría que realizar un acto aún más impactante,
algo que nadie podría olvidar, y que marcaría para siempre la vida de aquellos que alguna vez no tuvieron a dónde ir. La mañana llegó con un cielo cubierto de nubes grises, presagiando que aquel día no sería como los anteriores. El viento soplaba con fuerza, y la tierra del rancho La Esperanza parecía sentir la tensión que impregnaba cada rincón. Mateo despertó antes del amanecer, con la certeza de que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Ya no se trataba solo de proteger a Isabel y a los niños de amenazas externas, sino de demostrar que su bondad podía resistir los retos más grandes, incluso frente a la codicia y la malicia humanas. Isabel se levantó y lo vio con ojos llenos de preocupación, pero también de confianza. Comprendía que aquel hombre, que había transformado sus vidas con un acto de compasión, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío, por más peligroso que fuera. Los niños, todavía medio dormidos, observaban a Mateo con curiosidad y admiración, sin comprender del todo la magnitud de lo que ocurriría, pero sintiendo que algo extraordinario estaba por suceder. Al mediodía, los emisarios regresaron, esta vez acompañados por hombres del pueblo que traían consigo herramientas, cadenas y rostros endurecidos por la determinación de imponer su voluntad. Querían demostrar que podían doblegar cualquier acto de bondad que consideraran débil. Mateo, sin mostrar temor, caminó hacia ellos. Su postura era firme, su mirada penetrante, y su respiración constante, como si cada paso estuviera calculado para enfrentar la situación con inteligencia y valentía. Escuchen bien, dijo con voz clara. Esta familia tiene derecho a vivir en paz, y mientras yo esté aquí, nadie los lastimará. No busco pelea, pero tampoco retrocederé ante la injusticia. El líder de los emisarios frunció el ceño, confiado en que su número y fuerza serían suficientes para intimidar a Mateo, dio un paso adelante, sosteniendo una cadena en la mano, y dijo con tono amenazante: «No sabes con quién te estás metiendo, granjero, cede y todo esto terminará sin problemas». Pero Mateo no titubeó, respiró profundo, y con un gesto firme, indicó a Isabel y a los niños que permanecieran detrás de él, seguros dentro de la casa. Luego, tomó la herramienta que había preparado previamente, no como arma, sino como símbolo de defensa y estrategia. Cada movimiento suyo estaba pensado, cada acción calculada. Sabía que la verdadera fuerza no residía en la violencia, sino en la determinación, la inteligencia y la convicción de que lo correcto debía ser protegido a toda costa. De repente, con una rapidez inesperada, Mateo comenzó a colocar obstáculos estratégicos, desviando el avance de los emisarios y utilizando la geografía del rancho a su favor. Los hombres intentaban avanzar, pero cada paso era más difícil que el anterior, mientras Mateo los guiaba sin perder la calma. Su plan no era solo proteger a la familia, sino enseñarles a todos que la bondad podía ser un arma poderosa, capaz de cambiar el curso de los eventos incluso frente a la amenaza más intimidante. Los emisarios comenzaron a retroceder, confundidos y frustrados. No podían entender cómo un solo hombre había transformado un terreno común en una defensa impenetrable. La determinación de Mateo los desconcertaba, y algunos comenzaron a cuestionar si realmente podían vencerlo. Mateo, sin mostrar arrogancia, se mantuvo firme. Sabía que aquel acto no solo protegería a la familia por ese día, sino que dejaría una marca imborrable en todos los presentes. La bondad, acompañada de coraje, podía desafiar incluso a los más poderosos. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, los emisarios se retiraron nuevamente, dejando tras de sí un silencio pesado y un respeto silencioso por aquel hombre que había desafiado todo pronóstico. Isabel abrazó a Mateo, sus ojos llenos de lágrimas, y los niños corrieron a su lado, sintiendo por primera vez que estaban completamente seguros, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos y las estrellas parecían observar en silencio, Mateo comprendió algo crucial. La verdadera fuerza no estaba solo en enfrentarse al peligro físico, sino en proteger a los vulnerables con inteligencia, compasión y determinación. Y lo que él haría en los próximos días sería tan impactante que nadie que lo presenciara podría olvidarlo jamás. El fuego en la chimenea reflejaba las sombras de la familia reunida, y Mateo sabía que aunque los desafíos continuaran,
la confianza y la unión que habían construido juntos serían la luz que guiaría sus pasos, un recordatorio de que incluso aquellos que no tienen a dónde ir pueden encontrar refugio en la valentía y la bondad de un solo corazón decidido a protegerlos. El amanecer llegó silencioso, pero cargado de presagios. El viento traía consigo un aire denso, y el rancho La Esperanza parecía contener la respiración, como si la tierra misma supiera que ese día marcaría un antes y un después. Mateo despertó antes de que los primeros rayos iluminaran el horizonte. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una mezcla de determinación y responsabilidad. Sabía que la verdadera prueba aún no había terminado, y que tendría que actuar de manera decisiva para asegurar la protección de Isabel y los niños. Isabel lo observaba desde la puerta de la cocina, sus ojos llenos de preocupación y confianza al mismo tiempo. Comprendía que aquel hombre, que había salvado a su familia y les había dado un hogar, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que viniera. Los niños, todavía somnolientos, se acercaron tímidamente, tomando la mano de Mateo. Aunque no entendían del todo la magnitud de lo que ocurriría, percibían la seguridad que emanaba de él, y eso les daba esperanza. Al mediodía, los emisarios y un grupo mayor de hombres del pueblo llegaron nuevamente, esta vez con rostros más endurecidos y gestos decididos a no retroceder. Algunos traían armas improvisadas, cadenas y herramientas para causar daño. Todos tenían un solo objetivo: obligar a la familia a abandonar el rancho. Mateo respiró hondo y avanzó hacia ellos, su mirada fija, su voz firme. Esta familia no tiene a dónde ir, y mientras yo esté aquí, nadie les hará daño. No busco pelea, pero no retrocederé ante la injusticia. El líder del grupo, un hombre alto y corpulento, rió con arrogancia. ¿Crees que puedes enfrentarnos solo, Mateo? Entréganos la familia o verás lo que ocurre. Mateo no titubeó, dio un paso adelante, y con decisión, indicó a Isabel y los niños que permanecieran seguros dentro de la casa. Luego, tomó la herramienta que había preparado la noche anterior, no como arma, sino como instrumento de defensa estratégica. Cada movimiento suyo era calculado, cada acción meditada. Sabía que su fuerza verdadera no residía en el combate físico, sino en la inteligencia, la planificación y la convicción de proteger a los vulnerables. Con un gesto rápido, comenzó a crear obstáculos estratégicos alrededor del rancho, movió barriles, colocó herramientas y utilizó el terreno a su favor. Cada paso de los emisarios se volvía más difícil, cada intento de acercarse era frustrado por la astucia y preparación de Mateo. Los hombres se sorprendieron, un solo hombre estaba desafiando a un grupo numeroso, y lo hacía con calma y determinación. Isabel y los niños observaban desde la casa, con el corazón en la garganta, pero también con orgullo y admiración. Comprendían que Mateo no solo los protegía, sino que les enseñaba una lección de valor, inteligencia y compasión, una lección que cambiaría sus vidas para siempre. Después de horas de tensión, los emisarios comenzaron a retroceder, confundidos y frustrados. No podían entender cómo un hombre solo había convertido un terreno común en una defensa impenetrable. Mateo, firme en el centro del patio, respiró profundo. Sabía que había ganado esa batalla, pero también comprendía que los desafíos apenas comenzaban, y que debía permanecer alerta. Esa noche, mientras la familia cenaba alrededor del fuego, Isabel abrazó a Mateo, y los niños lo rodearon con miradas llenas de confianza. Por primera vez desde que llegaron al rancho, sentían que estaban completamente a salvo. Mateo, observando sus rostros iluminados por la llama, comprendió que su verdadero acto de valentía no era solo enfrentarse a los emisarios, sino demostrar que la bondad y la compasión podían ser armas más poderosas que cualquier amenaza o fuerza bruta. Mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, Mateo se sentó en silencio. Sabía que la verdadera prueba aún no había terminado, y que lo que haría en los días siguientes sería tan inesperado, tan impactante, que nadie que lo presenciara podría olvidarlo jamás. Por primera vez, comprendió que proteger a quienes no tienen a dónde ir no solo requería coraje, sino un corazón dispuesto a actuar cuando la vida lo exigía. El amanecer llegó con un cielo gris y pesado, presagiando que aquel día sería decisivo. El rancho La Esperanza parecía contener la respiración,
y Mateo lo sabía. Cada sonido, cada sombra, cada crujido de madera le recordaba que la verdadera prueba estaba por llegar. Los emisarios del pueblo vecino no habían olvidado la humillación de sus intentos fallidos, y regresarían con más fuerza, más estrategia, y con la intención de tomar por la fuerza lo que consideraban suyo. Isabel despertó temprano, notando la tensión en el rostro de Mateo. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también una confianza profunda. Confiaba en que él, como siempre, encontraría la manera de protegerlos. Los niños, aún medio dormidos, se acercaron a Mateo, tomados de sus manos. Aunque no comprendían la magnitud de lo que se avecinaba, percibían la seguridad que emanaba de él, y eso les daba un extraño alivio. Al mediodía, el grupo de emisarios apareció nuevamente. Esta vez eran más numerosos, y su intención era clara: someter al rancho y a la familia. Sin embargo, Mateo estaba preparado. La noche anterior había planeado cada movimiento, cada estrategia, cada obstáculo. Salió al encuentro de los hombres con paso firme y mirada fija, mientras los emisarios avanzaban confiados en que su número les daría ventaja. Hoy no habrá sorpresas, dijo Mateo, con voz firme y resonante. Esta familia no tiene a dónde ir, y mientras yo esté aquí, nadie les hará daño. No busco pelea, pero tampoco retrocederé ante la injusticia. El líder del grupo se acercó, riendo con arrogancia. ¿Crees que puedes enfrentarnos solo, Mateo? Entréganos la familia o sufrirás las consecuencias. Mateo no titubeó. Con un gesto decidido, señaló a Isabel y a los niños para que permanecieran dentro de la casa. Luego, comenzó a ejecutar un plan que había preparado meticulosamente. Movió barriles, colocó herramientas estratégicamente y utilizó el terreno del rancho a su favor. Cada paso de los emisarios se volvió un desafío, cada intento de acercarse era frustrado por la astucia de Mateo. Pero Mateo no solo defendía, estaba creando una lección para todos. Su valentía, su inteligencia y su compasión transformaban aquel enfrentamiento en algo más grande que la simple defensa física. Mostraba que proteger a los vulnerables requiere ingenio, estrategia y un corazón firme. Los emisarios comenzaron a retroceder, confundidos y desorientados. Su arrogancia se enfrentaba a la determinación inquebrantable de un hombre que no solo defendía con fuerza, sino con corazón. Mateo aprovechó el momento, avanzando con calma, proyectando autoridad y seguridad. Su presencia era un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la protección de los inocentes y en la decisión de no ceder ante la injusticia. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, los emisarios finalmente se retiraron, dejando tras de sí un silencio cargado de respeto y temor. Habían comprendido que no se trataba de un hombre común, sino de alguien capaz de desafiar cualquier obstáculo con inteligencia y compasión. Dentro de la casa, Isabel abrazó a Mateo mientras los niños lo rodeaban, sus ojos brillando con gratitud y admiración. Por primera vez, sentían que estaban completamente seguros. Mateo los observó, consciente de que la verdadera victoria no había sido solo derrotar a los emisarios, sino enseñarles que la bondad acompañada de determinación puede transformar vidas y desafiar incluso al más poderoso enemigo. Esa noche, mientras la luna iluminaba el rancho y las estrellas parecían testigos silenciosos, Mateo comprendió que la verdadera prueba no había terminado. Lo que haría en los próximos días sería aún más impactante, algo que marcaría un giro definitivo en la vida de todos y dejaría una lección imborrable sobre la fuerza de la compasión y la valentía. El amanecer llegó con un cielo teñido de tonos naranja y violeta. El rancho La Esperanza respiraba con calma aparente, pero Mateo sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. Los emisarios del pueblo, humillados y frustrados por los intentos fallidos, planeaban regresar, y esta vez no permitirían que la compasión de un solo hombre interfiriera en sus designios. Mateo comprendió que proteger a Isabel y a los niños requería más que fuerza física, necesitaba un acto decisivo que mostrara, sin lugar a dudas, que la bondad acompañada de determinación podía vencer incluso a quienes parecen invencibles. Isabel despertó temprano, sintiendo la tensión que impregnaba el aire. Aunque confiaba en Mateo, su corazón latía con fuerza al pensar en los peligros que podrían enfrentar ese día.
Los niños, todavía medio dormidos, se acercaron a él, tomados de sus manos. Sus pequeñas manos transmitían una confianza que fortalecía aún más a Mateo, recordándole que su responsabilidad era mucho más que proteger un terreno, era proteger vidas, sueños e inocencia. Al mediodía, los emisarios aparecieron nuevamente, esta vez con más hombres y herramientas de intimidación. Sus rostros mostraban arrogancia, pero también un dejo de duda tras sus intentos anteriores fallidos. Mateo salió al encuentro de ellos, con la espalda recta y la mirada fija. Su paso firme resonaba en la tierra seca del rancho, y su voz, cuando habló, fue clara y determinante. Esta familia no tiene a dónde ir. Mientras yo esté aquí, nadie les hará daño. Pueden intentar intimidarme, pero no cederé ante la injusticia. El líder del grupo rió con desprecio. ¿Crees que un solo hombre puede detenernos? Entrega la familia o verás lo que pasa. Mateo no vaciló. Con un gesto preciso, indicó a Isabel y a los niños que se protegieran dentro de la casa. Luego, ejecutó su plan. Utilizó todos los recursos del rancho, herramientas, cercas, incluso la disposición natural del terreno. Cada obstáculo estaba estratégicamente colocado para frenar, confundir y controlar a los emisarios. Cada movimiento era calculado, cada decisión tomada con la precisión de quien sabe que la vida de otros depende de su ingenio. Pero lo más impactante estaba por venir. Mateo, con la calma de quien tiene un plan infalible, se colocó en el centro del patio, al frente de los emisarios, y con voz firme y resonante dijo: «Hoy no solo protejo a esta familia, hoy demuestro que la bondad no es debilidad. Quien daña a los inocentes, enfrentará algo que no esperaba». Y con eso, Mateo hizo algo que nadie había anticipado, usó su conocimiento del terreno y la disposición de obstáculos para inmovilizar a los emisarios, guiándolos de manera que sus propios movimientos se volvieran en su contra, sin violencia directa, pero con eficacia absoluta. Los hombres quedaron atrapados en un laberinto improvisado, confundidos, incapaces de avanzar, mientras Mateo mantenía firme la calma, demostrando que la verdadera fuerza no siempre se mide con golpes, sino con inteligencia, estrategia y un corazón decidido. Isabel y los niños, observando desde la seguridad de la casa, no podían contener las lágrimas. Lo que estaban presenciando era más que protección, era un acto heroico, un ejemplo de valentía y compasión combinadas, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Los emisarios, finalmente derrotados no por la violencia sino por la astucia y la determinación de Mateo, se retiraron, dejando atrás no solo un silencio respetuoso, sino también una lección imborrable sobre el poder de la bondad. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos y las estrellas parecían observar en silencio, Mateo comprendió algo crucial: la verdadera victoria no estaba solo en proteger la vida de la familia, sino en demostrar que la justicia, la bondad y la valentía pueden imponerse sobre la malicia, y que aquellos que no tienen a dónde ir, cuando encuentran un protector decidido, pueden reconstruir su vida con esperanza y seguridad. El amanecer del día siguiente trajo un aire de calma sobre el rancho La Esperanza, los pájaros cantaban con más fuerza, y la luz del sol iluminaba los campos con una calidez que parecía prometer nuevos comienzos. Mateo recorría el terreno con pasos firmes pero tranquilos, ya no había tensión inmediata en el ambiente, pero su mirada seguía alerta, consciente de que la protección de la familia no se limitaba a derrotar enemigos, sino a garantizar que cada día estuvieran seguros y aprendieran a confiar en la bondad del mundo. Isabel despertó con una sensación de alivio que no recordaba haber sentido en años. Sus ojos brillaban mientras observaba a los niños correr por el patio, riendo y jugando, libres de miedo, sintiendo por primera vez lo que significaba vivir con seguridad. La familia comenzaba a reconstruirse, y Mateo se aseguraba de que cada lección que impartía tuviera un equilibrio entre disciplina, cariño y preparación para enfrentar cualquier adversidad futura. Durante la mañana, Mateo llevó a los niños a explorar el bosque cercano, enseñándoles cómo leer los signos de la naturaleza, cómo escuchar los sonidos del viento y cómo observar el comportamiento de los animales. Cada enseñanza era una metáfora de la vida, una preparación para enfrentar no solo amenazas externas,
sino también los desafíos internos que vendrían con el tiempo. Isabel lo seguía de cerca, sonriendo con orgullo al ver cómo los niños aprendían, cómo sus risas llenaban el aire y cómo la paz que antes parecía inalcanzable comenzaba a instalarse en el rancho. Al mediodía, Mateo reunió a la familia en el porche, con voz calmada, pero llena de firmeza, les dijo: «Hoy estamos más seguros que nunca, pero recuerden algo importante, la bondad es nuestra fuerza, y el coraje no siempre se mide con golpes, sino con la determinación de proteger lo que es justo y de nunca rendirse ante la injusticia». Los niños lo miraron con admiración, mientras Isabel asentía, comprendían que aquel hombre había cambiado sus vidas para siempre, que gracias a su valentía y compasión, habían encontrado un hogar y un futuro. Mateo, a su vez, sentía un orgullo silencioso, sabía que cada desafío superado había fortalecido no solo a la familia, sino también su propia convicción de que la bondad acompañada de determinación podía transformar cualquier destino. Durante la tarde, revisaron juntos los campos, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cada pequeño gesto, cada conversación, reforzaba la unión familiar. Los emisarios ya no regresaban. El respeto silencioso que habían ganado con los actos de Mateo había disuadido cualquier intento de intimidación futura. El rancho se convertía poco a poco en un refugio, no solo de seguridad física, sino también de esperanza y confianza. Un lugar donde la familia podía reconstruir sus vidas y mirar hacia el futuro con certeza y alegría. Al caer la noche, mientras la luna brillaba sobre los campos y el fuego iluminaba suavemente la casa, Isabel abrazó a Mateo, susurrando palabras de gratitud que expresaban lo que ningún gesto podría reflejar por completo. Los niños, acurrucados a su alrededor, se sentían protegidos y amados. Por primera vez desde que llegaron al rancho, experimentaban una paz que parecía eterna. Mateo los observó, con el corazón lleno de satisfacción silenciosa. Sabía que el verdadero desafío había sido más que enfrentar amenazas externas, había sido enseñar que la bondad y la valentía podían coexistir, que un solo corazón decidido puede cambiar el destino de muchos, y que aquellos que alguna vez no tuvieron a dónde ir, ahora podían llamar a un lugar hogar, gracias a la fuerza de la compasión y la determinación. El rancho La Esperanza había dejado de ser solo un terreno, se había convertido en un símbolo de resistencia, unión y amor, y Mateo comprendió que, aunque los desafíos seguirían llegando, la familia estaba lista para enfrentarlos, juntos, con confianza y esperanza. El amanecer llegó con un cielo despejado y un aire fresco que recorría el rancho La Esperanza, la luz dorada bañaba los campos, los animales pastaban tranquilos, y por primera vez en mucho tiempo, la familia se sentía realmente en paz. Mateo caminaba por el patio, observando a Isabel y a los niños jugando entre los pastizales. Cada risa, cada gesto de felicidad, era un recordatorio de que sus esfuerzos no habían sido en vano, y de que la bondad acompañada de coraje podía cambiar la vida de quienes no tenían a dónde ir. Isabel se acercó a Mateo, con una expresión de gratitud y amor que lo llenó de emoción silenciosa. «Gracias por todo», susurró. «No sé qué habría sido de nosotros sin ti». Mateo la miró, con los ojos brillantes y una sonrisa leve, pero cargada de significado. «No fue solo mi acción», respondió. «Fue la fuerza de todos nosotros juntos. La verdadera protección viene del corazón y de la unidad». Los niños corrieron hacia él, abrazándolo con entusiasmo. Mateo los levantó en brazos, sintiendo que cada desafío superado, cada amenaza enfrentada, cada momento de miedo y valentía, había construido un hogar más fuerte y seguro para ellos. En ese instante comprendió que la verdadera victoria no era derrotar a los emisarios ni superar los obstáculos físicos, sino transformar el miedo en esperanza, y la desesperanza en confianza. Ese mismo día, los emisarios, que habían regresado una vez más para observar desde la distancia, se detuvieron al ver al granjero y a la familia reunidos en armonía. Comprendieron que la fuerza de Mateo no solo estaba en su valentía física, sino en la protección que ofrecía a los vulnerables con inteligencia, compasión y determinación. Ninguno de ellos se atrevió a acercarse, la lección estaba aprendida, y el respeto silencioso que había ganado era definitivo. Al caer la tarde,
la familia se reunió en el porche de la casa. Mateo, Isabel y los niños miraban juntos el horizonte, respirando la calma que finalmente había llegado. El rancho La Esperanza ya no era solo un lugar físico, sino un símbolo de coraje, bondad y resiliencia, un recordatorio de que incluso quienes no tienen a dónde ir pueden encontrar protección, hogar y amor en la determinación de un corazón dispuesto a luchar por ellos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el rancho y la luna iluminaba suavemente los campos, Mateo comprendió que su labor no solo había sido proteger vidas, sino también enseñar que la verdadera fuerza reside en la compasión, la justicia y la valentía, que la bondad, cuando se defiende con determinación, puede transformar el destino de aquellos que alguna vez fueron invisibles para el mundo. Isabel tomó la mano de Mateo, los niños se acurrucaron a su alrededor, y juntos contemplaron la noche. Por primera vez, sintieron que el miedo se había ido, que no había enemigos que los amenazaran y que el futuro les pertenecía. Mateo, con el corazón lleno de satisfacción silenciosa, sabía que habían logrado algo más grande que sobrevivir. Habían encontrado esperanza, amor y un hogar donde nadie quedaría desprotegido jamás. El rancho La Esperanza se mantuvo firme, como un símbolo eterno de la fuerza de la bondad y la valentía, y así, Mateo, Isabel y los niños pudieron finalmente vivir con la certeza de que, aunque el mundo puede ser cruel, un corazón decidido puede cambiarlo todo, y que aquellos que alguna vez no tuvieron a dónde ir, ahora tenían un lugar llamado hogar.